para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Éxodo, queridos hermanos y hermanas. Si usted trajo su Biblia en físico o la trajo en digital, pues busque el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y lo que trajimos pues en físico, la abrimos, este libro maravilloso, y las que la trajeron en digital, pues encienda esa Biblia ahí, en su teléfono, en su tablet, como la haya traído. Lo importante es que vayamos todos a esa página. Y mientras usted busca Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 4, aunque estaremos estudiando del 1 al 21, y estaremos aprendiendo en esta ocasión, hermanas y hermanos, verdadera libertad en Jesús, verdadera libertad solo en Jesús, como lo acabamos de cantar en esa hermosa alabanza. A lo que venimos, vamos a la Biblia, dice Éxodo capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Sí. Leamos la palabra de nuestro Dios a una voz. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de abrir las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que edifique nuestra alma. Danos esa gracia para deleitarnos, Señor, mientras escuchamos tu dulce palabra. Ayúdanos, que nada ni nadie, Dios, nos distraiga, que podamos, Padre amado, comprender lo que tú nos vas a decir y a la misma vez, Señor, honrarte, obedeciendo, Señor, tu palabra. Por favor, ayúdanos, porque sabemos, Señor, que no tenemos la capacidad. Ningún ser humano tiene la capacidad por sí solo, Dios, para poder vivir para tu gloria. Pero con el Espíritu Santo, Señor, lo vamos a lograr. Ayúdanos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. Verdadera libertad en Jesús. Según lo que nosotros acabamos de leer en Éxodo capítulo 15, el pueblo de Israel, mis hermanos y hermanas, estaba celebrando. Habían pasado el Mar Rojo, estaban al otro lado. El enemigo que los había torturado más de 400 años, que ya había sido destruido con todas las plagas en Egipto, y que ya había sufrido este pueblo la muerte de todos los primogénitos. Era un pueblo que venía con hambre de venganza a sepultarlos. Ellos no traían buen plan, ellos venían con todo. Faraón y su caballería venía para sepultar a Israel en ese lugar. Pero Dios se reveló allí
su gracia, su misericordia, y el pueblo está afligido en el capítulo 14, y Dios le dice a Moisés, dile que no tengan miedo, no temáis, porque hoy vas a ver la salvación de Jehová. Y a los egipcios que vienen con un gran escándalo, con carruajes y todo, con espada, no los vas a volver a ver. Esas fueron las palabras de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, levanta la vara. Y Moisés obedeció, levantó la vara y el agua se separó, dice la Biblia, como un muro a la derecha, como un muro a la izquierda. Y el pueblo marchó, pasó el mar rojo. Pero después el Señor trajo las aguas y el faraón intentó pues pasar también. Cuando ya iban a la mitad del mar, ahí Dios trajo las aguas y sepultó a toda esa gente. Ese es el contexto, pero va más atrás también este pueblo, antes de celebrar aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 4, que nosotros acabamos de cantar, porque esta es una alabanza. Al leerla, pues estamos cantando, porque aquí lo dice el texto de Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 4. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Al caballo y al jinete. El yo soy, dice el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ve esa palabra salvación, Yeshua en el hebreo. Está hablando de Jesús, que viene a ser el Yeshua. El que salva a su pueblo. Entonces, en estos textos nosotros en esta alabanza también encontramos, como lo estuvimos aprendiendo con el pastor Luis, a Jesús que aparece una y otra vez en todas las Sagradas Escrituras. Hermanas y hermanos, desde Génesis al Apocalipsis, este es el libro de Jesús. Y solo hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y luego nosotros comenzamos a encontrar su carácter, cosas que se cumplieron en la vida de Jesús. Luego sigue diciendo el texto de Éxodo 15. Este es mi Dios, dice la alabanza. Y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, dice el versículo 3. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Hermanas y hermanos, la Biblia nos dice que este pueblo que está cantando aquí en esta porción de las Escrituras estuvo esclavizado 430 años, para ser más exacto. Dice Éxodo 12:40 que este pueblo estuvo en esa tortura en Egipto. Dice Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años estuvo ese pueblo oprimido, siendo torturado, como esclavos. No tenían derecho a nada. Ellos no tenían libertad de celebrar las fiestas con los egipcios. Ellos eran instrumentos, valían menos que basura. De hecho, que los egipcios eran tan duros que, como ellos en su cultura aborrecían la labor de pastor, los pusieron en una ciudad aparte, en Gosén. Ahí estaba ese pueblo, aislado. Ellos estaban construyendo, haciendo ladrillos, y luego ellos no tenían descanso. Ahí no había día de reposo. Ellos trabajaban los 7 días, desde que salía el sol hasta que venía la oscuridad. Esa era su vida. Morían de enfermedades, de los latigazos que le daban. Fue un calvario que este pueblo soportó. Y Dios le dijo a Abraham, yo voy a llevar a este pueblo a otro pueblo que lo va a oprimir, pero mi promesa es que lo voy a liberar. Y le dio la fecha, le dijo 400 años. El tiempo que va a ser 400 años. Muchos historiadores dicen que fue un gesto de protegerlos, porque si Dios no lleva a los judíos a Egipto, probablemente esos grupos salvajes que había en esas regiones
criminales hubieran arrasado con los judíos, un pequeño clan, una familia, unas 70, 75 personas, dice que fueron los que entraron en el tiempo de José, y cuando murió José se quedaron ahí y se convirtieron en esclavos. De 75 crecieron a más de 1 millón, más de 2 millones de personas, se multiplicaron. Faraón quiso detener el crecimiento y trajo leyes para asesinar a los hijos, a los varones en primer lugar. Y era una masacre. Moisés nació en esa temporada de que estaba esa ley de matar a todos los varones. Así creció, hermanas y hermanos, este pueblo al cual Dios escogió con un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, y Dios le dio sus promesas. Pero ahora ya está fuera, ya está libre. Éxodo capítulo 1, versículo 13, veamos algunos episodios de la tortura. Dice Éxodo 1:13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Nosotros escuchamos esa palabra de racismo hoy en día, personas racistas, y salen por la televisión. Bueno, eso no es nuevo, hermanas y hermanos, eso ha sido desde siempre. Pero estos eran más duros, con rigor, dice allí el texto. Y usted sabe, el hombre que Dios usó para escribir el libro de Éxodo fue un hombre que creció en la cultura, que conocía de primera mano la crudeza, la crueldad de la cultura egipcia. Moisés es el hombre que creció ahí en el palacio de Faraón, se educó en las mejores universidades. Los conocedores dicen que probablemente era un arquitecto, un hombre de números, porque Dios le da las medidas del tabernáculo y todo eso, todo el sistema. Y este hombre viene a ser usado por Dios. Entonces, si él, claro, esta es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, si él puso que los egipcios trataban con rigor a los judíos, eso sí es. De eso fue lo que lo llevó a él al ver cómo estaban lastimando y maltratando a uno de su cultura, y cometió asesinato. Moisés mató a un egipcio que estaba ahí torturando a un hebreo, y lo sepultó. Pero ese hombre fue al desierto. Vea el proceso de Dios, hermanas y hermanos, el tiempo, cómo Dios obra, y es con lo que nosotros nos complicamos con el tiempo. Nosotros, como el McDonald's, queremos allí que nos sirvan la comida rápido, que todo sea rápido. Bueno, Dios trabaja, como dicen, cocina a fuego lento. 40 años en Egipto, ahora va con una culpa porque cometió un asesinato, y va al desierto otros 40 años a la soledad para desbaratar al Señor el orgullo y la arrogancia y la valentía de Moisés, que se sentía fuerte, empoderado en la cultura egipcia. Ahora yo lo llevo al desierto Dios para matar el ego, para transformarlo, y Dios dice que no hubo en el tiempo de Moisés un hombre más manso que él. Y ahí se le aparece Dios cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro y le dice: yo soy Yahweh. Ha subido delante de mí el gemir, el lamento de Israel, y ha llegado el momento de sacarlos, y yo quiero que vayas y los liberes. Entonces Moisés comienza con una lucha y dice: bueno, Señor, han pasado 40 años, ¿tú crees que va a ser fácil? Yo no tengo la facilidad, la oratoria pues ya la perdí. Yo era un buen orador allá en Egipto, pero ahora, porque el libro de los Hechos lo dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Ese tipo que tenía una gran persuasión, sabía el idioma de los egipcios.
Pero habían pasado 40 años cuidando ovejas, apartados, solo apacentando animales. Y Dios, hermanas y hermanos, lo toma y lo manda y le dice, no te preocupes, ¿quién es el que ha dado la voz a los mudos? Yo. Y le dice Dios, yo te voy a constituir como un Dios con D minúscula, y Aarón tu hermano va a ser el profeta. Yo te voy a hablar, tú le decías a Aarón y él va a hablar en tu lugar, y así vamos a hacer este trabajo en equipo. Y así es como este hombre llega. En Éxodo capítulo 5 entra Faraón se ríe, dice, yo no conozco ese Dios que ustedes vienen. Es que se quedó sorprendido Faraón. ¿Cómo es posible que estos desdichados, miserables, apestosos, tengan un Dios? Es increíble. Imagínense, hermanos. Si ese pueblo que parecía destruido emocionalmente, espiritualmente, tiene un Dios, y es el Dios todopoderoso, que ha venido a buscarlo y le da una orden, deja ir a mi pueblo, dice, al desierto. Y Faraón dijo, yo no conozco a ese Dios y tampoco lo voy a dejar ir. Pero tuvo que tragarse las palabras, después vienen todas las plagas. Ese es el pueblo, hermanas y hermanos, que estamos viendo ahí, que fue liberado de algo imposible, estaba oprimido. Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno. Vea, aquí, el recordatorio ya en Deuteronomio 4:20, aquí ya son los últimos mensajes de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y le recuerda, y esto lo vemos una y otra vez, no solamente en la Torá, en el Pentateuco, en la ley, en las instrucciones de Dios dado a su pueblo, sino que lo vemos por toda la Biblia, una y otra vez en los Salmos, lo acabamos de estar leyendo. En el Salmo 78, en el Salmo 79, que estábamos con mis hermanos deleitándonos. Ahí está hablando de vuelta de esto. Aquí en Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, del horno de hierro. Y por si acaso no entienden la metáfora, dice, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Uno cuando lee estas historias, hermanas y hermanos, uno se queda impactado porque esta historia de Israel es una historia paralela a la de nosotros. Ellos son liberados. Imagínense por un momento cómo venía este pueblo. Bueno, este pueblo venía con una autoestima destruida. Ellos no creían ni en ellos mismos. Y ahora el montón de idolatría, de creencia de los egipcios y todo el flagelo, las humillaciones, las muertes de sus parientes que habían muerto y que tal vez ni tan siquiera le dieron sepultura, sino que los animales se los devoraron. Era un trauma que traían, pero ya habían salido, ya están fuera, están al otro lado del Mar Rojo. Pero ahí comienza un momento crucial, y es que comienza a restaurarse, a liberarse, porque ellos ya habían sido liberados de la cultura egipcia, pero ahora tenían que liberarse de ese montón de cosas. Y probablemente los judíos salieron de Egipto, como dicen algunos hermanos, pero Egipto nunca salió de ellos. Ellos siempre se estuvieron lamentando. Un grupo de ellos pereció en el desierto porque no encontró el deleite en Dios. El trauma de la esclavitud con la que tuvieron que bregar los judíos. 40 años. Mira, 40 años Moisés en Egipto preparándose, otros 40 años preparándose en el desierto, y ahora vuelve a la escuela, la misma escuela que tuvo Moisés, 40 años en el desierto. Ahora usa Dios a este maestro y lo lleva al mismo lugar donde lo desbarató, donde lo preparó a solas, ahí en el desierto. Ahora lleva al pueblo, ahora lleva todo el pueblo al desierto, otros 40 años. Para limpiar su mente, para limpiar todo eso. Éxodo 14:12 dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios,
porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Se cuenta, hermanas y hermanos, para darle una ilustración de cómo el trauma muchas veces a nosotros no nos deja avanzar todas las cosas que nos pasan en el bajo mundo cuando no somos cristianos. Se dice de un niño que fue con su papá a un circo y llegó la hora de la función de un elefante grande. Salió el elefante y el niño estaba en la primera banca y entonces el inductor del elefante toma una pequeña soguita como esta, una pita así, un cordoncito y lo amarra. Y el elefante está ahí y no se mueve hasta que hace la función, va, hace el show y luego vuelve y le pone la sonda, la soguita. Entonces el padre y el niño salen del circo y ya van felices, se comieron sus palomitas, se tomaron una soda y van riéndose, pero de repente el papá le pregunta al niño: hijo, ¿te divertiste en el circo? Sí, papá. Dice el niño un poco, tranquilo. ¿Viste ese gran elefante? Le dijo el papá. ¡Qué grande es! Y le dijo, en el pasado esos animales los usaban en la guerra como una tanqueta. ¿De verdad, papá? Le dijo el niño, sí. Y son fuertes, le dijo. Esos animales tienen una gran cantidad de fuerza. Y le dijo el papá, botan árboles. Imagínate la fuerza que tienen, hijo. Entonces el niño le hace una pregunta: papá, pero ¿por qué ese elefante sí es tan fuerte? Estaba amarrado con una pequeña soga que yo, que soy un niño, yo la puedo, papá, reventar y no me puede detener a mí. ¿Por qué un animal tan grande que tú me estás diciendo que tiene tanta fuerza pudo quedarse allí detenido? Entonces el papá le explicó: mira, hijo, a este animal lo domesticaron de este niño. Cuando él era un pequeño elefante le pusieron una cadena de hierro. Y cuando él corría, entonces se lastimaba una y otra vez. Probablemente hasta sangró, se dañó el pie, de tal manera que le quedó el trauma en su mente, que él, cuando siente que le ponen algo en ese pie, él se imagina, él siente que tiene una gran cadena y él por eso no va a intentar moverse, porque él sabe que se va a lastimar en su mente. Entonces el papá tomó aquel momento y le dijo al hijo: en la vida, hijo, nos pasan cosas, tragedias difíciles que marcan nuestras vidas. Hombres caen en vicios, mujeres son humilladas, niños que son violados, niñas que son violadas, matrimonios que son disfuncionales, y pasa un montón de cosas, hijo. Te quedas sin trabajo, te enfermas, y todo eso te puede traumar. De tal manera que llega un momento que no tienes suficiente fuerza para bregar en la vida. Y siempre estás en el pasado, como ese elefante vive en el pasado, atado al pasado, pero tú te diste cuenta, una pequeña soga lo detuvo y su fuerza está resumida y reducida ¿a qué? A una pequeña soga. Hermanas y hermanos, así venimos nosotros, como el elefante, atropellados por diferentes experiencias que nos pasan. Y llegamos al cristianismo con diferentes historias. Algunos se criaron sin papá, otros se criaron sin mamá, otros fueron abusados, otras fueron abusadas, fueron maltratadas, matrimonios, divorcios, etcétera, de todo un poco. Pero cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y tenemos que liberarnos. Esa es la batalla. Cuando Cristo llega a nosotros, somos libres, somos perdonados, somos liberados de la condena eterna. Pero ahora comienza una batalla de fe a remar para adelante. Los judíos tenían ese problema, hermanas y hermanos, igual que nosotros. Ellos van al desierto, es Faraón sepultado, cantan, celebran una gran victoria. Unos
unos cuantos versiculitos más adelante, dice que comienzan a caminar por el desierto 3 días y no hay agua. Y el pueblo comienza a renegar y encuentran un pequeño río y para el colmo el agua estaba amarga. Y dijeron, está amarga. Y Dios le dice a Moisés, corta un arbusto, tíraselo ahí y para que el agua se endulzó. Vieron otro milagro. Y así estuvo este pueblo batallando, hermanas y hermanos. Y este es el pueblo que nos da una historia a nosotros de la batalla, de la lucha. Y muchas de esas luchas se tienen que librar en nuestro interior. Jesús nos hace libre. ¿De qué fueron libres los judíos? Ya para ir concluyendo. Bueno, ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto, del maltrato. Simbólicamente, Faraón puede representar el opresor, el pecado, y fue derrotado porque fue sepultado en el Mar Rojo de una vez y para siempre, fue derrotado. De la misma manera, Cristo va a la cruz y Cristo compra a un pueblo, es un sustituto, Él carga los pecados de usted y los míos y recibe la ira de Dios, recibe la justicia y al nosotros creer en Él, entonces nosotros somos libres del señorío del pecado. El pecado ya no es nuestro amo, fue derrotado de la muerte física y también de Satanás. Y nos libra Jesús de la ira del Padre, porque todo hombre descendiente de Adán está bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios por ser pecador. Entonces ahora somos libres. Libres del infierno, ahora somos libres y vamos para el cielo. Pero mientras vamos para el cielo estamos en un proceso de santificación. Y aquí es donde está nuestra gran batalla, librar todos. Cada uno de nosotros individualmente, hermanas y hermanos, tenemos que enfrentarnos a esta situación. Pero tenemos un gran arsenal que se nos ha dado. Se nos ha dado la Biblia, se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos ha dado, hermanas y hermanos, un pueblo, se nos ha dado una gran familia para que nos motivemos los unos a los otros, para que oremos los unos a los otros. Se nos ha dado una gran cantidad. Me atrevo a decir que se nos ha dado más todavía que lo que se les dio a los judíos. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Dentro de ellos se manifestaba en la columna de fuego, se manifestaba en la nube, pero nosotros lo tenemos dentro, el Espíritu Santo, tenemos al mismo Dios dentro de nosotros. Y si no fuera así, hermanos, no estaríamos esta mañana aquí. No aguantaríamos ni tan siquiera un minuto, ni un segundo seríamos cristianos, pero el Espíritu Santo viene, Él genera vida en nosotros, nos da una nueva vida. Quita esa cadena que nos tenía atado a la condena, a la culpa, y ahora somos libres y comenzamos a adorar a Dios como lo hicieron los judíos en Éxodo capítulo 15. Están alabando. Y fíjese esto, lo importante que es la alabanza. Dios le da un sistema de alabanza al pueblo en el desierto, le da como unos 75 días de fiesta, y la fiesta iban a durar 7 días. Para que este pueblo se mantuviera, había escasez. Pensemos por un momento el panorama, el territorio donde estaban. Un desierto, no había mar, no había río. Había una roca que sacaba agua ahí para ellos. Y había unos granitos, maná que caía. No es que caía el pan ya hecho, cocinado, sino que tenían que en la mañana irlo a recoger y luego molerlo y hacer su torta, hacer su pancito. Y este pueblo estaba en un momento difícil, ya estaba cansado de eso. Eso nosotros mejor estábamos en Egipto, teníamos allá unas grandes joyas de cebolla y vegetales y todo. Imagínense si nunca tuvieron nada, solo era una ilusión. Probablemente las migajas comparado a lo que no tenían en el desierto, ellos pensaron que era un banquete el que tenían en Egipto. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros llegamos al cristianismo, somos perdonados, creemos en Cristo, se nos da el Espíritu Santo y luego nosotros comenzamos a ver que como que no nos va tan bien, estamos sin trabajo, las cuentas en el banco están en rojo, tenemos noticias que no son alentadoras porque somos extranjeros y un montón de cosas. Cualquier hermano se turba. Cualquiera se deprime. Todos.
Yo me deprimo, nosotros los predicadores nos deprimimos, porque somos humanos, somos débiles. Y entonces, ¿cómo nos reponemos, pastores? Bueno, es maravilloso porque por eso tenemos esta historia de este pueblo que batalló. Y Jesús en Juan 8:36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Y de qué somos libres? Bueno, somos libres, número uno, de la esclavitud del pecado. Somos libres de la condena eterna que hemos heredado. Somos libres de nuestra autosuficiencia. Ya no dependemos de nosotros, dependemos de Cristo. Somos libres de la mentira del enemigo que nos tortura. Somos libres de todo ese pecado, de la vanagloria de la vida. Ya no estamos. Un verdadero cristiano trabaja, pero ya no está afanado, descansa. Y es ahí la gran lucha de nosotros, que nos cuesta descansar en el Señor. Y el afán, y lo decía el pastor, ¿verdad? Que el pastor Luis, que es el exceso de estar preocupado antes, pero estar preocupado en demasía. Algunos han ilustrado el afán, que es como sentarse en una silla mecedora, que usted está ahí, ¿verdad? Usted puede imaginarse que está volando en un avión, o está en un automóvil manejándolo por una gran pista grande, o está a la orilla de la playa, pero solo está usted en una mecedora. Porque usted está imaginándose, entonces la preocupación lo lleva a ese punto, que usted está imaginándose un montón de cosas, preocupado, cosas que ni existen. Y si me agarran, y si me detienen, y si me voy, y si no me voy. Ya no ande viendo noticias mucho, hombre. Mejor lea la Biblia. Mejor leamos la Biblia, y la Biblia va a encontrar fe, se va a fortalecer y todas esas cosas. Usted dice, no, mire. Si viene un hermano hablándole, hermano, mire, allá entraron a una iglesia, dígale, eso no es para mí, anda a contárselo a otro. A mí háblame que Cristo nos ha hecho más que vencedores. A mí háblame que soy libre en Cristo. A mí háblame que hay un deleite en Jesús. A mí háblame que hay una nueva Jerusalén esperando por mí. A mí decirme que soy peregrino y extranjero, que voy de pasada. Hoy estoy aquí en Boston, Estados Unidos de Norteamérica. Mañana quizás estaré en España o allá en China, qué sé yo dónde, pero soy peregrino, mi querido amigo y hermana. Vamos de pasada. Cristo compró, hermanas y hermanos, la nueva Jerusalén con su sacrificio para que nosotros estemos con Él. ¿Cuánto lo creemos? Él lo prometió, Él dijo, yo voy a ganar un lugar. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay para ustedes. Voy pues a ganar ese lugar porque no se lo merecen. Con mi muerte expiatoria en la cruz voy a morir y voy a resucitar al tercer día para que ustedes estén eternamente conmigo, deleitándose para siempre, sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor, sin nada. Solamente con su presencia. ¿Lo creemos? Démosle lo fuerte, Rey de Reyes, Señor de Señores. Verdadera libertad. Disfrutemos la libertad, hermanos. ¿Cómo puedo disfrutar la libertad? Bueno, Pablo en Romanos 12, y aquí concluyo, nos hace esta invitación en Romanos 12. Él dice, ¿cómo es este asunto del cristianismo? Así que, ve esta misma parte, esta misma palabra que usó Jesús. Así que, si el Hijo os libertara. Ahora el apóstol Pablo dice, así que, hermano, esto es para los cristianos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta palabra culto, latreia, en el griego, se refiere a un acto de servicio de cualquier clase, que por el contexto pues se sabe que habla acerca de un servicio religioso, pero en sí tiene que ver con adoración. Usted vio la historia que tenemos en Éxodo 15, ahí el pueblo comenzó a cantar desde el versículo 1 al 15, al 21. Yo siempre me pregunto, ¿qué tal si el pueblo se hubiera mantenido así, cantando cuando tenía escasez, cantando cuando venía la enfermedad? No hubieran sentido los 40 años, pero en algún momento se pusieron a lamentar. La vida del cristiano es un estilo de vida de adoración. ¿Y qué es adoración? En palabras sencillas, adoración es
hacer lo que le agrada a Dios y hacer todo, nuestra participación, este culto aquí, este servicio tiene que hacerse de acuerdo a lo establecido por Dios. Que no lo hagamos para agradar al hombre, sino que lo hagamos siempre pensando que Él sea agradado y que Él sea exaltado. Empezando con nuestra vida, con lo que comemos, con lo que nos vestimos, con lo que hablamos, con lo que miramos. Ese es de lo que está hablando. Pablo no está hablando de una adoración limitada a 30 minutos o a un día por semana. No, este es un 24/7, todo el tiempo. Nuestro cuerpo, dice, que sea una ofrenda, que sea ese sacrificio vivo. Esa es la verdadera adoración. Y ese es el cristianismo. ¿Y cómo lo logro? Bueno, con el Espíritu Santo, orando, pidiéndole por aquellas debilidades, por aquellas cosas que no puedo lograr, no tengo la fuerza, rindiéndome, leyendo su palabra me va nutriendo, su palabra va incrementando mi fe y se va esa fe que es como un granito de mostaza que ha plantado Dios, que nos ha dado el Señor, germina y la palabra es como el agua, como el sol. Y la palabra va haciendo que ese arbolito vaya creciendo y va 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 creciendo. La confianza en Dios va creciendo, porque la Biblia dice que la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y ese árbol, hermanas y hermanos, un día da frutos. ¿Cuánto lo creemos? Y esos frutos son para la gloria de Dios. Esas viene a ser la adoración que Dios lo hace producir a usted. No es con nuestras fuerzas. Es con el Espíritu Santo. El Señor se lo dijo a Zacarías. No es con ejército, no es con espada, es con el poder de mi Espíritu Santo como se hace esto. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. Démosle un aplauso al Señor. Cristo nos ha hecho libres. Padre, gracias te damos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.